Buenas tardes, guapísimas. Vamos a hablar hoy de comunicación en familia. Para ello vamos a hablar con Raquel Villascusa, a ver si se puede conectar, que ella es una profesional de la comunicación. Ella es un doula y también es coach de familia y educación. Además de ser una mujer que es infatigable y una nos va a ayudar a dar unas claves sobre cómo podemos comunicarnos mejor en casa. Hola. Ahora sí. Tú no me ves posiblemente porque a veces Sí, Instagram sí, hace cosas. ¿Sí me ves? sí. Bien, pues entonces está saliendo todo fenomenal, impresionante. Buenas Pues tardes. muchísimas Muchísimas- gracias por estar aquí con Lo nosotros. mismo te iba a decir, muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos los que estéis por ahí. Mm. Me encantada de estar contigo Pues charlando. te- Me he perdido la introducción porque había cuestiones técnicas aquí, por lo menos en mi dispositivo para acceder, pero te escuchaba que estabas como presentándome. Muchas gracias. a mí me gustaría, si la gente que nos está escuchando nos oye bien a las dos y eso, pues nos lo fueran poniendo ahí en comentarios, Claro. por si acaso, porque a veces tiene problemas Instagram. Pero bueno, vamos a hablar de comunicación. Este es el tema que hemos elegido para un ratito, esta media hora. Y a veces la comunicación justo en familia o con los adolescentes nos pilla en una época que para las mamás muchas estamos como entrando en menopausia y también estamos como alteradas. Entonces, ¿qué claves nos puedes dar para que nos escuchemos y nos entendamos, ¿no? Que son como Bueno, dos, madre mía. sí, Madre mía. ¿En qué melón acabamos de abrir, Ana? sí, Bueno, antes de nada, y que hablamos de comunicación, pedir disculpas porque tengo una afonía tremenda, pero podré seguir comunicándome con la garganta así, no pasa nada. Pero tengo la voz un poco tomada, quería pedir disculpas primero. Comunicación en familia. Bueno, comunicación en familia en general y comunicación en familia en ese escenario que tú ahora mismo acabas de plantear. Es fácil de decir y difícil de hacer. Yo también soy madre y tengo en casa un adolescente de 18 y un pequeño de 8. Así que estoy ahora mismo en ese momento de la infancia y de la adolescencia de empoderamiento, de que todo lo saben, de que siempre lo que viene de fuera se equivoca, aunque sea mamá y muchas veces con más intensidad si resulta que viene de mamá o de papá, ¿no? Pero sobre todo las madres, pues como que estamos más ahí en la crianza, entonces recibimos todo, ¿no? La parte buena y la parte mala. Em, Cosas claves, me pedías claves. Qué complicado, las claves no existen, los tics mágicos pero sí es verdad que hay cosas que sí que se pueden tener en cuenta y así sería más fácil. La primera cosa que yo os diría es que no perdamos de vista nunca que una familia es un sistema. Es un sistema, es un puzzle y en un puzzle si alguna pieza se coloca mal o alguna pieza se pierde, el puzzle no prospera, se queda, aparece, el puzzle está, pero tenemos un agujero, tenemos un decalaje, tenemos algo que no encaja. Pues la familia es igual, ¿no? Entonces, uno de los tips que yo podía daros es vamos a intentar poner conciencia a la vida en general y al sistema familiar en particular para intentar que todas las piezas estén en su sitio, por lo menos que todo el puzzle esté completo. A veces no sabemos dónde van las piezas, pero sabemos que la pieza está ahí, que ya la pondremos y tenemos la tranquilidad de que tenemos todas las piezas del puzzle y ya saldrán. ¿No? Porque lo que sucede en un sistema cuando alguna de las piezas no está colocada, cuando alguien no está establecido en su rol, es que los demás intentan suplir ese rol. Y entonces unos hacen de otros y todo el mundo está muy perdido. Y esto pasa muy habitualmente, ¿no?
Esto no quiere decir que seamos perfectos, ni muchísimo menos, porque notición, la perfección no existe y menos mal, porque sería todo muy aburrido, ¿vale? Si todos fuéramos perfectos, nunca avanzaríamos y no tendríamos anhelos, no tendríamos esperanza, no tendríamos motivación, porque mañana seríamos igual de perfectos que hoy. Afortunadamente la perfección no existe, así que eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, que no tengamos días malos, pero que tengamos esa conciencia, ¿no? Que tengamos en la mente clarito cuáles son nuestros roles y que los hijos no tengan que hacer de papás, que los papás no tengan que hacer de hijos y que todos estemos en nuestro sitio. Y si en algún momento nos descolocamos, que lo podamos hablar. Y ese es el siguiente tip, por así decirlo, que yo os propondría. Comunicación, hemos venido a hablar de comunicación, hablemos. ¿Cómo se comunican las personas? Hablando. Si no nos decimos las cosas, no estamos seguros de que el otro las reciba. Es muy probable que no las reciba si no lo hablamos y lo hablamos abiertamente, ¿no? Y es muy importante utilizar el lenguaje de manera correcta. Y no tener celos ni miedos a la hora de decir las cosas, porque si las cosas se dicen desde el cariño y desde la corrección y la educación y la claridad, ¿no? Y siempre dentro de nuestro rol, el otro lo va a recibir. A veces tenemos miedo cuando hablamos con nuestros hijos de que no nos vayan a entender, de que no nos expresemos con suficiente claridad. A ellos les pasa lo mismo también. Quizá mi mamá, mi madre no me va a entender. Esto es muy típico y además en la adolescencia que tú acabas de decir, ¿no? Los adolescentes están en ese punto en el que están ensayando para ser adultos. Para eso estamos programados, así nos han fabricado. Ese momento adolescente que además hoy en día va desde los 12, los 13, a veces antes, hasta los 30. Dios mío, los adolescentes no se acaban nunca mientras vivan con nosotros en casa. Entonces, están ahí todo el tiempo intentando jugar a ser adultos, pero no pueden hacerlo porque su cerebro no está totalmente desarrollado. Sabemos, porque la ciencia sí lo dice, que el cerebro humano no termina de desarrollarse hasta los veintitantos años, ¿vale? Entonces, esas personitas que ya tienen aspecto de mayores, que son grandes, que parece que físicamente están ya constituidos, ¿no? Algunos parecen, de verdad, físicamente parecen adultos y se comportan como adultos, no lo son. Entonces ellos, en sus pensamientos, siguen teniendo una manera de entender la vida infantil y muchas veces viven sobre basándose en lo que piensan, creyendo que es la realidad. Entonces ellos también van a pensar, mi madre no me va a entender, o mi padre, o mi hermano, o el profe, no hablamos del mismo lenguaje, mejor con los amigos, en casa no hay nada que hacer. Ese es el run run que tienen en la cabeza. Y a veces nosotros también, ¿vale? Parece mentira, porque nosotros ya no podemos poner ese pretexto de no, nuestro cerebro está sin terminar, no, estamos ensayando para hacer adultos, no. Nosotros ya estamos aquí, pero también tenemos esos mismos miedos. ¿Por qué no los compartimos? Tan fácil como eso. Siempre es verdad que nosotros tenemos que adaptarnos más a ellos, porque ellos están... La diferencia entre un niño o un adolescente y un adulto, básicamente, para mí, es la experiencia vital. Ellos tienen menos experiencia en la vida. Yo cuando hablo con mis hijos y les digo, yo creo que esta vez voy a tener yo razón, pero no porque sea más mayor, sino porque llevo más tiempo aquí y me he equivocado más veces en equivocaciones parecidas a las que vosotros estáis cometiendo. Y sé, por estadística, que al final esto seguramente terminará pasando de esta manera, pero no porque yo sea más inteligente ni más listo, y por supuesto nunca porque yo lo digo o porque soy tu madre. Eso jamás, ¿no? Eso ya está escatologado, eso viene de las generaciones anteriores que no tenían herramientas para trabajar y para educar y acompañar a los hijos y tiraban de la autoridad. Nosotros ya no tenemos esa necesidad, así que descartémoslo, ¿no? Pero sí que es verdad que llevamos más tiempo en esta tierra y tenemos más experiencia vital. Ellos no tienen eso, entonces nosotros podemos jugar a su favor y al nuestro con esa ventaja y nosotros entonces nos adaptaremos a ellos, porque nosotros tendremos la posibilidad de hacerlo. Ellos muy difícilmente podrán adaptarse a nosotros porque no han vivido nuestra vida, nuestro punto vital, ¿vale? Nuestro momento vital, pero nosotros el suyo, aunque seamos muy diferentes, pero sí hemos sido adolescentes y hemos sido niños. Entonces, adaptémonos a ellos y propongamos un diálogo abierto, sin juicio, sin, sin
predisposición a tener razón, con apertura, ¿vale? Sí, pero hay veces, por ejemplo, que ves claramente que lo que tú dices por la experiencia y tienes como posiciones enfrentadas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué consejo darías o o sea, qué herramienta nos puedes dar a las madres que son mayoritariamente las que van a escuchar el directo para llegar a acuerdos, ¿no? Porque a veces es como dices que es completamente opuesto lo que está haciendo a lo que yo veo que tendría que hacer. Entonces te pones nervioso, el otro también. Es como una escalada que lo que llegas a una incomprensión más que a lo que esperas o lo que tú buscabas en un principio, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿cómo puedes enfrentar una diferencia de criterio para llegar a un acuerdo? Que a veces es como muy complicado, para que En- sea lo más fácil posible. sí, Yo digo A, yo creo que tú ya, dices B. sí, No dices A o B. Entonces es... Ujú, sí, es verdad que eso a veces pasa. Yo creo que ya estamos hablando más de convivencia, ¿no? Más de cómo organizar las cosas en casa para que, para que todo fluya de una manera más fácil. Mira, yo creo que todos en casa, cada uno en la suya, sabe qué es lo no negociable, ¿vale? Lo que sí o sí tiene que ser así y lo que sí que se puede conversar, sí que se puede negociar. Entonces, tan fácil como hacer una lista, ¿vale? Por ejemplo, le voy a poner yo como ejemplo, no porque sea que lo haga todo bien, sino porque es lo que más cerca tengo y lo que más conozco, ¿vale? Entonces, en mi casa, por ejemplo, yo siempre digo, hay pocas normas, pero las normas hay que cumplirlas. ¿Y cuáles son las normas? El respeto, el que estemos haciendo las cosas en nuestra parcela de manera que no estemos molestando la parcela del otro, ¿vale? Y que, bueno, que haya eso que necesita una familia, que sobre todo es respeto, cariño y escucha, ¿vale? Si eso falla, no lo vamos a conversar, no lo vamos a negociar, ¿sabes? ujú, No me estás escuchando. No es que... No, no me estás escuchando. Acabas de hablarme con un tono elevado, me has gritado, has dicho una palabrota, me estás faltando al respeto, estás faltando a la educación que tenemos en esta casa. Has dejado la ropa tirada, he movido un brazo y he tirado yo algo aquí al lado, si habéis oído el ruido. ujú, Has dejado la ropa tirada en el salón, no nos podemos sentar, en el sofá no podemos disfrutar de... Eso es innegociable, ¿vale? ujú, Pero hay otras cosas por las que, aunque no nos guste, nos va a tocar transigir, porque es parte de su vivencia. Por ejemplo, yo en mi casa, en el cuarto de mi hija adolescente, no entro más que para limpiar y cuando ella ya lleva unos cuantos días sin pasar el plumero, que me da como cosilla, ya no es por ella, es por mí, ujú, ¿sabes? Pero esa habitación es una locura, pero es su locura. Es su manera de tener las cosas, es su manera de organizarse o de no organizarse. Pero ese espacio es lo único que tiene en su vida que es suyo. ujú. Entonces, a mí, aunque no me guste, porque así lo he decidido yo, como digo, cada familia es diferente, yo he decidido respetar ese espacio, que si es verdad que a menudo bromeamos, jo, Carla, que se llama mi hija, vaya diferencia entre tu habitación y la mía, ¿eh? A ver, ¿cuándo guardas la ropa o cuando voy a poner la lavadora? ¿Algo de lo que tienes tirado en la cama sería para lavar? ¿O otra vez te lo vas a poner? Estas cosas que tú no las asumirías desde ti mismo, pero al final, pues si les das, si tú exiges en unos no negociables, tienes que tener claro cuáles son los negociables o cuáles son esos aspectos que dejas en su mano, porque también necesitan tener su espacio mental y físico y tener la sensación y la realidad de que ellos tienen su hueco en familia, ellos tienen su lugar en la familia, que sí que se les tiene en cuenta, que sí que se les consulta cosas. Sí es verdad, como tú decías, que a veces no podemos más, todos gritamos, todos nos enfadamos, todos tenemos un mal día y solo nos falta que venga el adolescente de turno a casa a decirnos las cuatro cosas que nos sacan de quicio. Sí. A veces nos sacan de quicio las cosas de los niños porque son nuestro espejo, ¿eh? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, eh, aunque seamos adultos, aunque seamos los padres, las madres, podemos gritar, podemos enfadarnos, podemos tener un mal día. Y luego,
cuando nos bajen los humos, tocará pedir perdón y tocará reconocer, ¿vale? Entonces tocará ir al adolescente que la caga todos los días, hablando en su lenguaje, y decir, acabo de cagarla yo, acabo de liarla lo más grande, acabo de hacer algo que te digo siempre que no hagas y lo he hecho yo. Te he gritado, te he insultado, te he dejado con la palabra en la boca. Yo también me equivoco, yo también tengo derecho a explotar, pero estoy pidiendo disculpas. Que eso es lo único que de verdad es importante y tiene que llegar a ellos, para que ellos vean que se puede uno equivocar, pero luego uno sabe reconocer cuándo se ha equivocado y eso a los adolescentes les cuesta mucho. Y, Creo que es normalizar, ¿sabes, Ana? Que todo mm, sea natural y bueno, intentamos, pero a veces nos equivocamos. y otra cosa que a veces pasa es como que encuentras mentiras, o sea, que faltan a la verdad o que no son transparencias. Entonces, eso que viene a veces por miedos o por, a veces por, no sé, porque lo ven como la mejor solución para no enfrentarse a una realidad. ¿Eso cómo lo abordarías? Mm, sí, pues mira, una cosa es mentir y otra cosa es no contar, Sí. ¿vale? Mm, Que parece lo mismo, pero no lo es, ¿vale? Y también es cierto que tenemos que entender que tienen su parcela de intimidad y que habrá cosas que no querrán que sepamos. Habrá cosas que nos cuenten a medias y habrá cosas que nos las cuenten mintiendo. Muchas veces, por lo que tú dices, que no saben, no tienen cómo, no tienen herramientas para afrontar una realidad difícil, entonces es más fácil o no decir nada o mentir, incluso si te pillan. Vale, la típica, hablamos de la adolescencia, también hablamos de beber, de fumar, de salir, por ejemplo, por poner cosas que mm, realmente ¿qué son pasa? cotidianas. Sí, y entonces tenemos a ese adolescente que nos lleva diciendo 3 meses que no fuma, pero que le hemos pillado tabaco mechero y le huele la ropa, ¿sabes? Pero no se siente con capacidad. Tiene miedo, está anticipando, está en ese punto de, que hemos dicho antes, de mi madre no lo va a entender, me va a caer una bronca, me va a castigar, me va no sé qué, ¿vale? Y de repente resulta que cuando sucede no era tan grave, ¿no? Pero tenemos que entender que eso va por ahí. Y aunque tengamos muy, muy claro la situación, siguiendo un poco el ejemplo del adolescente que ha empezado a fumar, aunque tengamos clarísimo que sabemos que está fumando, ¿vale? Pero no nos lo cuenta, tenemos que respetar su tiempo para que llegue el momento que se sienta cómodo para poder contarlo. Y mientras tanto, sí podemos, durante los momentos en familia que tenemos, pues hablar de fíjate, vamos a hablar de esto, de lo otro, para poder compartir, como dándole pistas de que nos puede contar, que podemos hablar, que no nos enfadamos tanto. Yo os propongo el reto, que sé que es un reto a los padres y a las madres, más a las madres porque creo que estamos más en esta situación, de, de relativizar, ¿vale? De cuando algo creamos que nos enfada mucho, pensarlo un poco, ¿vale? Ujú. Entonces, por seguir un poco con el ejemplo. El adolescente ha empezado a fumar, nos parece fatal que esté fumando, madre mía, va contra su salud, qué horror, yo no fumo, imagínate, ¿no? Vale, ¿qué es lo peor que puede pasar si realmente no es tan grave, ¿no? Y Claro. que podemos imaginar, ¿no? La conversación. Y si me dijera mi hijo, me confesara que está fumando, ¿yo cómo reaccionaría de verdad? ¿Qué voy a hacer? Me voy a enfadar muchísimo, le voy a castigar, le voy a decir cómo puede ser que estés haciendo esto, si tú sabes que está... O le voy a mirar a los ojos y le voy a decir, chico, eres tonto, pero si tú siempre has dicho que te da mucho asco el tabaco, que tú sabes que esto es muy mal, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero bueno, pero ¿cómo pues? ¿Cómo estás haciendo esto? Bueno, en fin, pues es lo que hay, a ver si puedes dejarlo, sería lo mejor, pero ¿vale? Porque al final el mensaje es el mismo y crear conflicto contra algo que sabes que es así, que va a ser así, o llega tarde un día, llega tarde otro. Pues lo de los castigos, otra notición, no funciona.
Los castigos no funcionan, ¿vale? La imposición, el porque sí, el ahora te vas a quedar 3 días en casa, así, dicho de esta manera, no funciona. Pero si hablamos con el adolescente que lleva llegando tarde sistemáticamente los 3 últimos fines de semana y le decimos, ¿sabes qué? Es que vives en esta casa. Y cuando tú llegas tarde, yo estoy pendiente porque no puedo dormir, porque soy madre. No te estoy culpando a ti para nada, pero que sepas que yo no puedo descansar. Que sepas que mañana tu hermano pequeño se levanta antes y entonces a ti te va a molestar y vas a estar incómodo porque vas a estar oyendo el ruido, que nos vamos a despertar todos mal porque el ritmo de tal, ¿sabes? Explicaciones. Y por eso si sigues haciendo esto, no voy a tener más remedio que dejarte en casa. Te voy a tener que pedir que te quedes en casa porque esto no puede ser. No es lo mismo. No es lo mismo que, ah, sí, pues que sepas que el mes que viene no sales. Y como te dé por ser, te quito las llaves y me pongo delante de la puerta y que tengo que... No es lo mismo. ¿Vale? La consecuencia no es lo mismo que el castigo. Sí, lo que pasa es que Entonces, a bueno, veces no lo ven, no, o les da un poco igual, porque priorizan más lo que sienten. ¿Y cómo a veces puedes llegar a las emociones o al corazón de, porque a veces a la cabeza lo puedes explicar, pero ¿cómo llegas al corazón, no? O sea, ¿qué vías crees tú que son las más adecuadas? ah, mira, no es difícil. No es difícil. Si lo que queremos es llegar a las emociones del otro, mostrémonos desde las emociones. Ujú. Y siguiendo con ejemplos, el adolescente que tenemos delante se está yendo, se está enfadando muchísimo, se está. ¿Y si le sorprendemos y le damos un abrazo? ¿Y si le sorprendemos y le agarramos de la mano? ¿Y si le bloqueamos, literalmente, porque está entrando en rabieta, ¿vale? Todos tenemos rabietas hasta que desaparecemos de este planeta, ¿eh? Son crisis. Ese enfado tan tremendo que es que nos explota la ira porque resulta que algo ha pasado y no creíamos que iba a suceder de esa manera, creíamos que iba a suceder de otra, que en la infancia le llamamos rabietas, yo creo que mal llamado. Nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Si está disparado, y si le placamos, y si tiramos del sentido del humor, y si cuando ya no podemos más decimos, no, esto no lo tolero, aquí te quedas, me voy a la otra habitación. Cualquier cosa menos ponernos a su nivel, menos explotar de la misma manera. ¿Cómo llegamos al corazón de alguien? Da igual que sea adolescente que no. Pues generalmente cerrando el pico y mirándonos a los ojos y intentando, pues eso, no pensar desde el conflicto, no pensar desde la guerra, no pensar en ganar ni en perder, ¿sabes? Pensar solamente lo que quiero realmente es que esto se pase y darte un abrazo. No hay finales felices. No es si hago esto, todo va a salir bien. Igual no sale bien. ¿Qué es salir bien? Salir como esperábamos. Es que a lo mejor las cosas no tienen que ir como esperábamos, pero por lo menos lo que os estaba diciendo al principio, le habremos hecho llegar al otro lo que realmente queríamos que sintiera o que o escuchara o que. Y lo demás, bueno, es que tenemos la mala costumbre de creer que podemos controlar las cosas y no se puede controlar nada y menos a las personas. Así que bueno, podemos intentar de todas las maneras posibles hacer que al otro le llegue lo que queremos transmitirle, lo que sea. Y después de hacer ese trabajo, lo demás queda ahí. Completamente. Bueno, ya llevamos casi 25 minutos, nos quedan 5 de la media hora, nos hemos... Es que yo hablo mucho, Ana, es que yo hablo Sí. mucho. Pero me gustaría, para terminar un poquito, que hablaras de tu proyecto y de cómo te pueden encontrar, aunque lo vamos a dejar grabado y se va a quedar en la parte de abajo tu enlace, pero si alguien quiere, ¿en qué nos podrías ayudar a comunicarnos mejor o cómo podemos acudir a ti? Mm. Vale, pues vamos a ver mi proyecto.
Fíjate, mi proyecto profesional es una, sí, es una consecuencia natural de la evolución que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida. Yo siempre digo que hago lo que soy y no soy lo que hago. Hago lo que soy, hay cosas que he sido, que me han ido sucediendo y que han ido teniendo su conversión en algo profesional. Y entonces yo empecé con la comunicación audiovisual, luego continué con el marketing, la comunicación publicitaria, entre medias me formé como doula buscando ayuda para encontrar una solución a la comunicación con mi hija, que por aquel entonces era bebé y había complicaciones, yo no encontraba las vías. Después, avanzando un poquito más, me encontré con el coaching de familia, buscando cómo seguir acompañando a las familias después de que los bebés se hagan grandes. Ujú. Y el coaching de familia es maravilloso porque todos somos hijos y padres hasta el final de nuestros días, así que el acompañamiento nunca termina y a mí eso me encantó. Pero el coaching se fue mezclando con la comunicación audiovisual, con la comunicación publicitaria y también se fue mezclando con la maternidad, con ese acompañamiento desde el dobleo a mamás, a mujeres que estaban recién paridas o estaban criando en la crianza temprana, en ese mismo momento también habían tenido que parar un proyecto profesional o querían relanzarlo porque querían hacer compatible la crianza con el trabajo, tú sabes. Y entonces yo me encontraba a mamás que quizá me estaban hablando de mastitis, pero me estaban hablando también de cómo reposicionar un negocio que tenían parado porque la maternidad. Y entonces al final agité todo lo que yo había vivido, porque todo lo que hago profesionalmente yo primero lo he vivido. Tengo esa manera de ofrecer el acompañamiento. Y me di cuenta que era eso lo que hacía. Acompaño generalmente y por demanda a mujeres, madres, normalmente recientes o que estén a punto de serlo, que quieran, eh, eh, al mismo tiempo que están transitando por su maternidad, poner en marcha o reposicionar o relanzar un negocio, un proyecto, una propuesta. Y entonces, bueno, pues ahí, como yo digo, se agita todo y sale Te acompaño, que es como se llama mi proyecto. Todo eso también acompañado por, valga la redundancia, pero es que esa palabra para mí es muy importante, acompañado por asesoramiento en cuidado personal saludable también. También voy un poquito por ahí, así que bueno, es como cerrar el círculo, ¿no? Todas esas cosas que a mí me hubiera gustado tener cuando fui transitando por mi vida y por mi maternidad, o muchas de esas he conseguido aprenderlas y las ofrezco. Eso es lo que hago. Y estoy ahí, estoy donde tú vas a poner, Ujú. en el perfil de Instagram, donde estamos ahora mismo. No tengo página web, o bueno, no es verdad del todo. Sí que la tengo, pero nunca termino de actualizarla, ¿sabes? En casa del herrero cuchillo de palo, porque el proyecto se mueve tanto que ¿sabes? Es como muy fluido y lo que me van haciendo lo voy compartiendo, así que es más fácil encontrarme por ahí, por el perfil. Y bueno, eso sería un poco el resumen. Resumen largo. Sí, pero bueno, es que eres muy polifacética, entonces hay que dar un poquito de pinceladas de cada cosa Sí, para que ya quien sepa, pues, oye, esto me viene bien, no, no, a mí me viene bien aquello, entonces que es un abanico que está abierto ahí para quien sí, lo pueda. por lo que mandan, Mm, ¿sabes, Ana? De todo lo que yo sé hacer, ahí está. Y cada uno mm, que haga volviendo otra vez a lo de antes, que haga su puzzle, ¿no? Que escoja lo que cree que necesita y yo escucho. Yo siempre tengo una primera reunión breve con la persona que cree que puedo, a la que puedo ayudar en algún momento con alguna cosa, ya me cuenta y yo le ofrezco como un trabajo a medida. Y bueno, pues esa es mi manera, sí. que es la mejor, yo creo, Sí, personalmente. Bueno, pues mil gracias por tu tiempo y ahora, por haber a ti. hecho pensar un poco, dar alguna idea sobre cómo hablar mejor en casa. Y, y mucha suerte con tu proyecto, la verdad. Gracias. Igualmente te digo, porque tú también tienes un trabajo ahí precioso y un acompañamiento precioso, porque todos Mm, los que están alrededor de lo emocional, de la educación, de la comunicación, incluso lo que estamos haciendo es acompañar a los demás, sí. porque todo está dentro de nosotros mismos. Pero si tienes a alguien que te esté guiando, que te esté abriendo perspectiva,
es todo mucho más fácil. Y tú también haces eso desde tu trabajo, así que Sí, son paralelas más o menos similares y distintas cada una. Pero un placer, ¿eh? Muchísimas igual, gracias. igual, Ana, de verdad. Muchísimas gracias.